partido líder presentó un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo Electoral, con el cual buscan que la auditoría evalúe el gasto que ha tenido la agrupación política, pues aducen que no han sobrepasado el techo de campaña. Hay muchas pautas que han sido contratadas y que no han sido autorizadas por esta Secretaría de Comunicación y nos las han estado cargando al monto de campaña. Por lo tanto, nosotros pues hemos pedido que se revise a fondo, que se aclare de qué son esas pautas que se han cargado a nuestro techo electoral, porque no corresponden a la pauta que nosotros hemos hecho. Con esta acción, Líder logra retardar el pago de la multa impuesta por el TSE, pero no puede realizar campaña ni pautar en medios de comunicación. Pese a ello, la agrupación política reta a la máxima autoridad al continuar con sus mítines. Estamos nosotros realizando actividades que son actividades propias del voluntariado de la acción política. Es decir, las caravanas, las actividades, los mítines, pues cada organización la realiza con sus propios montos, con sus propios fondos y ellos mismos se están activando en todo el país. Eso es algo que no está prohibido. El reporte del Tribunal Supremo Electoral es que a julio el partido líder habría gastado 53.4 millones de quetzales, cifra que no coincide con el reporte de la agrupación política, quienes aseguran que solo han gastado 47 millones. Y luego de 2 aprobaciones en primera y segunda lectura en el Congreso de la República y 2 intentos de una tercera aprobación más la ausencia de los diputados del partido líder, su máximo representante en el legislativo, Roberto Villate, presentó una acción legal contra las aprobaciones anteriores. Todo ahora deberá ser resuelto en la Corte de Constitucionalidad. De ello dependerá que todo quede o regrese a cero. Estamos hablando de la ley de partidos políticos. El secretario general del partido líder y jefe de bancada, el diputado Roberto Villate, presentó el jueves pasado una acción de amparo en la Corte de Constitucionalidad contra el Pleno del Congreso. La razón fue la aprobación de las reformas electorales en primera y segunda lectura con menos de 105 votos. De acuerdo con el asesor de Villate, la Constitución es clara al establecer que se requiere el voto de las 2/3 partes para modificar leyes de rango constitucional, y en este caso la CC deberá resolver en los próximos días si el procedimiento tiene que repetirse en el Congreso. Las reformas en sus primeras lecturas se aprobaron con el voto de una minoría simple, debido a la ausencia de los diputados del líder, que han demostrado que no quieren modificar la ley electoral. Ahora con esta acción queda evidente la lucha del líder porque el tema quede estancado. Si la Corte de Constitucionalidad ampara al líder, los diputados tendrán que conocer las reformas nuevamente desde su primera lectura, atrasando la aprobación. Algunos constitucionalistas ya habían advertido de esta posibilidad, pero los diputados que en ese momento la aprobaron dijeron que los 105 votos eran necesarios únicamente para su aprobación final. La campaña propuesta por el Movimiento Cívico Nacional de decir no a los diputados llamados reciclados o reelectos continúa a las afueras del Congreso de la República, donde 3 barriles pintados de rojo, verde y naranja simulan ser basureros, donde los nombres y fotografía de los diputados que han estado en más de una administración son arrojados para simular a lo que se quiere en el legislativo. Son rostros nuevos. De esta manera, el Movimiento Cívico Nacional muestra su rechazo al reciclaje. De acuerdo con las estadísticas, 61% de los diputados buscarán su reelección en las próximas elecciones, es decir, 96 de los 158 buscan mantener su curul en el Congreso. Otro dato que llama la atención es que en esta legislatura el 82% de los diputados ya no pertenece al partido político por el cual fue electo, lo que representa que los 132 congresistas son tránsfugas y a estas alturas los listados de candidatos ya no pueden ser modificados. Pero a criterio del Movimiento Cívico Nacional, los guatemaltecos pueden lograr un cambio con su voto, no eligiendo a diputados acusados de corrupción o a los que llevan años en este cargo. Y miembros de la Iglesia Rey de Gloria de la Zona 19, esto en la Florida, Misco, realizaron un recorrido de oración en las diferentes sedes de los 3 poderes del Estado, finalizando en la Plaza de la Constitución, donde a voz en pecho solicitan paz para Guatemala. La convulsión social que vive el país desde hace semanas ante los escándalos de corrupción que han llegado a tocar a funcionarios de alto rango en la actual administración pública motivó a los religiosos a orar durante 40 días. El movimiento Guate Ora tiene miles de personas que piden constantemente por la paz de Guatemala, esto al ser supremo, y espera en que pronto llegue la tan anhelada paz. Escuchemos a Alberto Ramírez, pastor de esta iglesia.
Nosotros no estamos aquí para protestar, no estamos aquí para reclamarle a nadie, únicamente estamos pidiéndole a Dios por la paz de nuestra nación, que cese la violencia, que creo que es la forma más correcta que deberíamos de hacer. No venimos a apoyar ningún partido político, no venimos a reclamarle al presidente de la República, al contrario, venimos a pedirle al Señor que le dé sabiduría a todos los políticos, sabiduría también a nuestro presidente Otto Pérez Molina. Entonces oramos para que el Señor le diera sabiduría a los señores diputados, oramos para que el Señor le diera sabiduría a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los jueces allá en el Palacio de Justicia para que establecieran la justicia. Y aquí estamos orando básicamente por el gabinete de gobierno. Estamos orando para que Dios establezca la paz y la bendición sobre nuestra nación, por la niñez, por la salud, por los hospitales nacionales. Y ahora sí vamos a los departamentos porque hay más noticias que compartir muy temprano. Vamos con Lorraine. Adelante. Continuamos con las noticias departamentales. Ponemos en pantalla la portada de este matutino El Quetzalteco para conocer la información que nos presentan en el interior. Peligra puente en autopista. Vecinos y pilotos temen colapso. Agua pluvial socava estructura en sector 5 de Chiquilajá. En noticias internacionales, matan a 5 niños y 3 adultos en Texas, Estados Unidos. Aumentan vehículos. Registran 193.464 vehículos en el departamento de Quetzaltenango. Despiden a madre. Mayra García Cox es inhumada en Xela. También noticias del deporte y noticias del espectáculo lo puede encontrar en el Quetzalteco. Y hablando de noticias departamentales, en Joyabaj, Quiché, cientos de personas celebraron la feria titular de la localidad con diversas danzas y bailes ancestrales, como lo es el tradicional baile maya Los Voladores, que representan la lucha entre el bien y el mal. A Joyabaj se le considera la cuna del palo volador, cuyas actuaciones se llevan a cabo durante los días de feria. Veamos. Cientos de indígenas participaron en las fiestas patronales de Quiché, en Guatemala, en honor a la llamada Virgen de Tránsito. En estas fiestas, danzas y bailes ancestrales son los protagonistas. Es el caso del llamado palo volador, que representa la lucha entre el bien y el mal en el inframundo maya. Declarada en 2010 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, en esta danza los bailarines se balancean colgados de los pies a unos 30 metros de altura al ritmo de la música. Otro baile es el conocido como el de la conquista, donde se recrea la invasión de los españoles a América en el siglo XVI. Los mayas representan el 42% de los 15 millones de habitantes de Guatemala, aunque sus líderes afirman que son más del 60%. Más adelante estaremos ampliando la información departamental. Continuamos con más. Supuesto que hay una vuelta de página porque hay noticias en tiempo real. Y las buscamos en algunos medios digitales. Acá lo tiene. Bueno, vamos entonces a seguir conociendo lo que titulan los matutinos a nivel internacional. Vemos a continuación lo que nos dice el siguiente de un ataque realizado esta mañana en Kabul. Así es del diario.es. Al menos 6 muertos en un ataque suicida en el aeropuerto de Kabul. 6 personas fallecieron y 15 resultaron heridas en un ataque suicida contra un control policial en el acceso al aeropuerto internacional de Kabul, en el cuarto atentado en la capital afgana desde el viernes. Un conductor suicida hizo detonar los explosivos que portaba en su vehículo en el control de seguridad a 1 kilómetro de la entrada del aeropuerto. Esto es lo que menciona la agencia EFE de noticias. El portavoz de la policía de Kabul afirmó que 5 civiles fallecieron, además del suicida, y otras entre 15 y 16 personas resultaron heridas. Es lo que pasa alrededor del mundo esta mañana. Nosotros seguimos conociendo qué más está ocurriendo y nos vamos con Alejandra. El ex general del ejército chileno Manuel Contreras, encarcelado desde 2005 por múltiples casos de violaciones a los derechos humanos tras encabezar la policía secreta de la dictadura de Pinochet, murió tras una fuerte recaída en su salud a los 86 años. Manuel Contreras es general del ejército chileno y director de la policía política de la dictadura de Augusto Pinochet. Murió a los 86 años en un hospital de Santiago, aquejado de múltiples enfermedades.
El exgeneral estaba condenado a más de 500 años de prisión por múltiples casos de torturas, desapariciones y secuestros de opositores. Considerado la mano derecha de Pinochet, dirigió la temida Dirección Nacional de Inteligencia, la policía política a la que se le atribuye en gran parte de las 3.200 víctimas, entre muertos y desaparecidos, que dejó la dictadura. Cientos de personas, entre ellas exdetenidos políticos, celebraron la muerte de Manuel Contreras, conocido como El Temido, ex jefe de la policía política del exdictador Pinochet. Muchos celebraron el deceso del considerado uno de los mayores criminales de la historia política de Chile. Una muerte que muchos celebraron en Chile. Manuel Contreras, ex general del ejército chileno y director de la policía política de la dictadura de Augusto Pinochet, falleció a los 86 años en el hospital de Santiago, aquejado de múltiples enfermedades. A la salida del centro y al grito de asesino, víctimas y afectados durante la dictadura recordaban al que es considerado uno de los mayores criminales de la historia política chilena. Significa una liberación para este país de un criminal de la calaña que era este Sabandija, un asesino, un criminal que mató tantos chilenos. Toda la gente, muertos, detenidos, desaparecidos, no descansan. Y hasta el día de hoy se sigue luchando por la justicia en este país. Desgraciadamente murió y no entregó información, murió tranquilo, en un lugar lujoso, con toda la seguridad disponible para él. Murió como un rey, para mi gusto. No habló y no vamos a saber nunca la verdad por parte de él, por lo menos. Contreras estaba condenado a 529 años de presidio por su responsabilidad en el asesinato, desaparición y tortura de miles de personas en su calidad de director de la Dirección de Inteligencia Nacional entre 1973 y 1978. A este organismo se le atribuyen la mayoría de las 3.200 víctimas que dejó la dictadura de Pinochet. El exgeneral chileno no recibirá honores militares en su funeral debido a un decreto firmado recientemente por el Ministerio de Defensa que impide realizar dichos actos en casos de militares condenados por la justicia. En Estados Unidos, a cadena perpetua fue sentenciado un hombre que asesinó a 12 personas en el interior de un cine en 2012 cuando se estrenaba la película Batman. James Holmes eludió la pena de muerte, pero va a pasar el resto de sus días en una cárcel sin opción a libertad condicional. James Holmes, el joven que mató a 12 personas en 2012 en un cine de Estados Unidos, eludió la pena de muerte, aunque pasará el resto de sus días en la cárcel. Hace solo unas semanas, el joven fue declarado culpable de un total de 165 cargos, entre intento de asesinato, posesión de material explosivo, además de los delitos de homicidio en primer grado. El 20 de julio de hace 3 años abrió fuego indiscriminadamente contra los espectadores del film de Batman, matando a 12 personas y dejando decenas de heridos. La fiscalía presionó para que Holmes fuera ejecutado, pero su defensa alegó que tenía problemas mentales y que no podía asumir responsabilidades por sus actos. Nosotros, el jurado, no tenemos un veredicto final unánime sobre este cargo, y nosotros, el jurado, entendemos que la Corte impondrá una sentencia de cadena perpetua sin la posibilidad de pedir la libertad condicional. El juez formalizará la sentencia durante una audiencia que se celebrará entre el 24 y el 26 de agosto. 7:14, seguimos con mucho más. Así nos vamos rápidamente a las inolvidables. Hay que repasar lo que pasó en las últimas horas.